Ay, creo que de nuevo no se ve bien, pero... No tenían bien interpretada, la verdad de interpretar. ¿Listo? Bueno, como forma de repaso vamos a ver lo que vimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan que vimos acerca de qué es de lo que es la clase? ¿Qué es una cosmovisión? Se tenían que aprender un concepto larguísimo dado por el maestro Santiago, de qué es el marco de referencia. Sí, sí. Para que salga en el video. Sí, sí. ¿Ahí ves también el pizarrón? No, sí, está bien. Sí, en la referencia Bien. Bueno, cosmovisión, ¿no? Que es el marco de referencia de las creencias básicas o más básicas que tenemos de algo, de la realidad. Pero también les decía que una forma fácil de decirlo es la forma en la que interpretamos la realidad o la forma en la que vemos las cosas. Porque cada quien tiene una interpretación muy diferente de la realidad. Pero, pues en general es esto, la cosmovisión, ¿no? Después veíamos que si aprendemos acerca de la cosmovisión es porque tiene todo un trasfondo. O sea, no es algo que nos hayamos sacado de la manga, o que a Carlos se le haya ocurrido, o que a alguien se le haya ocurrido, no, pues vamos a estudiar la cosmovisión, no, sino que tiene todo un trasfondo, ¿no? Veíamos que desde el siglo I, y lo más importante de la cosmovisión es que se basa en la Biblia, ¿no? Por eso poníamos ahí a Pablo como una representación de la Biblia, pero pues también a Ireneo, a Agustín, ya después en la Reforma Protestante salió Calvino, Abraham Kuyper y finalmente Dooyeweerd, porque todos estos son personas o teólogos que desarrollaron la cosmovisión. A lo mejor no le decían cosmovisión, ¿no? Pero ellos sabían que había una forma de interpretar la realidad que era de acuerdo a lo que decía la Biblia. ¿Estoy hablándome rápido? Bueno, veíamos que cuántas cosmovisiones existen, ¿no? Es como una respuesta paradójica. O sea, por un lado, existen tantas cosmovisiones como personas en el mundo, porque nadie ve el mundo pues igual, ustedes que yo, aún mis hermanas o sus hermanos. Nadie tiene no hay dos cosmovisiones que se repitan. Por un lado hay muchísimas cosmovisiones, pero por otro lado solamente hay dos. La verdadera y la falsa. ¿No? Nadie tiene completamente la razón y nadie está completamente equivocado. Todo esto se va calificando de acuerdo a la Biblia. Y entonces veíamos cómo se forma una cosmovisión a través de todas nuestras experiencias, el mundo en el que vivimos, el idioma al que hablamos, toda la carga cultural que tenemos, pues que llegamos hasta nuestros días. Más adelante vamos a ver por qué pensamos como pensamos, por qué creemos que hay sagrado secular en la vida diaria, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso, ¿no? Pero es más adelante. También veíamos que el sistema de valores y creencias que tenemos muchas veces no es consciente. O sea, no es que yo diga, sí, este es mi sistema de valores y creencias. De hecho, la mayor parte del tiempo es inconsciente. O sea, nadie puede decir, sí, esta es mi cosmovisión, miren, yo creo en Dios y esta se delinea así, estas son mis creencias básicas. No, nadie puede hacer eso, porque ese es el meollo de la filosofía. Una filosofía lo que hace es tratar de sistematizar o de acomodar o de ordenar una cosmovisión, ¿no? Lo que veíamos ahí, toda una cosmovisión se convierte en una filosofía cuando ordenamos nuestro marco de creencias básicas. Por eso es tan difícil, tanto la filosofía como pues tratar de ordenar nuestra cosmovisión, ¿no? En cierta forma los cristianos lo tenemos fácil porque solo tenemos que ir a la palabra de Dios y obedecerla, ¿no? Y varias veces en la palabra dice, tú obedece, o sea, ya no trates tanto de ¿sí será que me conviene o no será? No, o sea, tú obedece y de verdad así se va formando nuestra cosmovisión. Bueno, y ya, finalmente veíamos como los tipos de cosmovisión más comunes, ¿no? La cosmovisión pagana, la cosmovisión cristiana, que también vamos a hablar de eso, pero mucho más adelante, de cómo terminó esa cosmovisión, y la cosmovisión bíblica. Nuestra meta como cristianos, pero también como maestros, como académicos y maestros de Isaías,
es tener una cosmovisión bíblica, no tanto una cosmovisión cristiana, porque una cosmovisión cristiana ya la tenemos. O sea, aquí pues todos creemos en Cristo, ¿no? ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Dígalo de una vez. Para sacarlo. Nah, no es cierto. Todos creemos en Cristo. Todos decimos, no, pues sí, yo creo que Jesús murió por mí, ¿no? O sea, todos nos justificamos o somos justificados en Cristo delante de Dios. O sea, entonces, en ese sentido, todos tenemos una cosmovisión cristiana. Todos decimos, no, pues sí, mentir está mal, ¿no? Aunque lo hagamos. No. Todos decimos, no, pues, bueno, nuestra moral es relativamente la misma de todos los mexicanos, de hecho de todos los americanos en general, nuestra moral es igual. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo cristiano. Ustedes cruzan el charco, se van más allá de Europa, todavía en Asia, ahí ya de verdad es una cosmovisión completamente diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque no tienen una influencia cristiana o de la iglesia. Pero bueno, esa no es nuestra meta, sino nuestra meta es pensar como Dios piensa, tener la mente de Cristo, y eso es algo posible, porque lo dice la Biblia, dice, ustedes tienen que tener la mente de Cristo, no su propia mente, no interpretar el mundo como se les dé la gana, sino interpretar de acuerdo a como Cristo quiere, y por eso nos deja la Biblia. La mente de Dios, ahí está, y nos las regala, ¿no? Nos las da como, obviamente no es toda la mente de Cristo, pero nos los da dosificado. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la creación? Bueno, perdón, antes de continuar, veíamos que una cosmovisión escritural o una cosmovisión bíblica tiene o se puede resumir en 3 palabras. A ver, ¿quién? La cosmovisión se puede resumir o nuestra cosmovisión bíblica se puede resumir en 3 palabras. Ay, no pinta muy bien este, bueno. Esa es nuestra interpretación de la realidad. Con base en esto, vamos a interpretar el mundo. Primeramente pensando que todo lo que existe es creación, por lo tanto, si es una creación, ¿qué debe haber? Para que haya una creación, pues debe haber un creador. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ese creador hizo todo completamente perfecto, bueno y bueno en gran manera. Y ese es un estándar que Dios pone. Todo lo malo que existe no está dentro de la creación, sino dentro del corazón del hombre, que es el que cayó en pecado. Aquí le vamos a poner el corazón humano y lo vamos a pintar de negro, porque el corazón del hombre es lo que cayó en pecado. Sin embargo, eso no le quita que la creación siga siendo buena y perfecta. Y finalmente, pues Dios, porque Él quiso, no nos dejó ahí ya en la caída, púdranse, sino, bueno, piérdanse, sino que nos redimió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Ese es el resumen de la cosmovisión bíblica, así de fácil. Pero ahora vamos a ver punto por punto. ¿Puedo borrar? No, déjame copiar esta. Esa T. ¿Sí? Bueno. Ahora. Sí. Muy bien, ahora vamos, creación. Vamos a enfocarnos en el primer punto, ¿no? La creación. ¿Qué pensamos con la palabra creación? Hacer. Muy bien, bueno, pero no me digan. Les voy a dar unas hojitas de las cuales ustedes van a usar de su ingenio. Pásala a tu compañera, por favor. Bueno, toma una y pasa a las demás. ¿Sí? ¿Todos tienen hoja? Pásenle a Ceci. Pero pásanos a Lucy y a Carlos también.
¿Quién faltó? Ay, Dios mío. ¿Ya todos tienen? ¿Todos tienen? Aquí hay crayolas. Mira, un 4-pack. No, tú no. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué pensábamos con la palabra creación? Lo pueden dibujar. Ustedes pueden ser ingeniosos. Si quieren escribir una oda a lo que piensan con la palabra creación, está bien. ¿Palabra o dibujo? Puede ser ambas. Yo pienso que en dibujo a lo mejor es más creativo, pero hay gente que pues no se le da mucho el dibujo. Pero tampoco quiero que creación y ahí me escriban nada más. Cuando escucho la palabra creación pienso en creación. No, pues no. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de la creación? Yo les digo la creación y ¿qué viene a su mente? O vamos a hablar de creación. ¿Qué viene a su mente? Tú sí lo eres que está ahí. Ajá. Sí, bueno, dibujo una galaxia ahí. Ay, digo, eso es lo que a mí se me viene a la mente, pero... Van a pasar al frente a exponerlo, así rápido, en 2 minutos, entonces sean creativos. Todos. Y tienen 2 minutos para exponerlo, así que... O 1. Sí, rápido, o sea, es su creencia. Yo no le estoy diciendo de bien o mal. Entonces, como es lo que ustedes creen, no hay correcto e incorrecto. Esto es lo que yo creo cuando escucho la palabra creación. Mira, me viene a la mente esto. 6 días, no sé qué les venga a la mente. Voy a pasar para... Espera. No sé qué les venga. 6 días y el 7º descanso. No sé, yo estoy hablando demasiado, lo que a ustedes se les venga a la mente. Sí, estás como interfiriendo en las conversaciones. Sí, cállate, por favor. Vamos a dar, ¿qué será? 7 minutos. Ay, yo lo estaba haciendo literal, 2 minutos. No, 2 minutos para exponer. Pero les voy a dar 7 minutos para que hagan su... ¿Sí? Bueno, ahora espera a sus compañeros, por favor. ¡Ay, qué rápidos! Ya escribieron toda una cosmología. Algo está vibrando, ¿no? Ah. No, pues es libre. Cada quien su conciencia. Ah. Muy bien, listo. Cuando pienso en creación es todo lo que ha hecho Dios, visible e invisible. Eso es, Dios está aquí y todo lo demás está aquí adentro. Aplausos. Cuando pienso en creación, yo pienso en mis clases de escuela dominical, cuando era niño. Entonces aquí está la mano de Dios, y aquí está Adán y Eva, los dinosaurios, las montañas y los árboles. Yo no pensé en lo invisible, solo en lo visible. Muy bien, no te preocupes. No te juzgamos por eso. Sí. La palabra de Dios que creó todo, lo visible también, como mencioné. En los cielos. ¿Es Adán y Eva? Sí, Adán y Eva. Ya se acabó el tiempo. No, sí. Ay, Dios. A ver, Pati, cuenta. Lo mismo. Es la creación, es todo lo que el Señor ha hecho. Aquí está Adán y Eva, están los animales, el agua, los peces, las aves, los animales terrestres, el sol, las nubes, todo.
todo lo que el Señor creó. Gracias. Pues yo también me enfoqué en lo visible y puse aquí que por la palabra de Dios se hizo todo. Y puse unos labios. Gracias, Damaris. Va a hacer eso. A ver, muy bien. A ver, párate acá, párate acá. ¿Ahí se ve, Tereso? Ok. A ver. Creación es porque Dios todo lo hizo perfecto y lo primero pues fue el mundo porque Dios lo hizo y a través de eso está el universo, el sol es parte de la creación, los árboles, las plantas, los animales, no sé, aquí puse un gato, la serpiente y pues también puse a Adán y Eva y los puse desnudos porque acuérdense, cuando hizo la creación no tenían nada. Gracias. Y una hojita de parrana. Ay, todos, me gusta el detalle, mira. Un lunar tiene ahí. A ver, Dios. Cuéntanos. Bueno, yo dibujé pues todo lo visible también. Al momento de estar dibujando, bueno, lo que es los cielos, los árboles, los animales, el río, la tierra. Y al estar dibujando por sola, no sé, sin pensar, empecé a dibujar el infierno. Y yo hasta, cuando yo dibujé, dije yo, ay, espera, Dios hizo el infierno. O sea, nunca me había cuestionado esa pregunta. O sea, yo sola sin pensar empecé a dibujar eso y dije, y le pregunté a Abby que si había hecho el infierno. Y pues sí, entonces también hasta eso, ¿verdad? Dios lo ha creado. Entonces todo lo visible y invisible, que tal vez esa parte pudiera ser que no es visible para nosotros, pero sin embargo Dios está ahí. Y pues a Dios aquí, bueno, Jesús lo puse aquí como en lo terrenal, porque también a veces Dios se muestra a través de otras personas también, en esa forma. Gracias. Yo también hice un arbolito y las frutas y los animales y personas. Puse música, puse la habilidad para hablar, el para pensar, aunque pensamos cosas buenas y malas. El amor, los cielos, el sol. Eso. No me acuerdo qué se supone que iba a ser eso. Y no tiene sentido, pero este es el mar. Y este es el zacate. No me acuerdo que iba a ser eso, la verdad. Pero... Bravo. A ver, Mayra. Bueno, esto se supone que es el cerebro. Pensé que eran pulmones o cerebro. Pero cuando es creación, pues me imagino que Dios tuvo mucha imaginación, mucha creatividad. A través de eso es como hizo parte de la creación. El mundo, pues también es parte de. Y pues su palabra, como mencionaban. A través de esto podemos ver la creación desde que empieza hasta cómo a través de las historias se veía reflejado. Y también de la luz, o sea, la luz a la oscuridad y de lo que aquí, de lo que no se ve, también es parte de la creación. Gracias.
Ya eran todos, ¿verdad? Bravo a todos, dice mi genio. Bueno, pues sí. Cuando pensamos en la creación, aquí todas las exposiciones se pueden como resumir en dos. Historia de la creación u orden de la creación. Casi todos hablaron del orden creado. Casi nadie habló de la historia de la creación, ¿no? Porque pues significan las dos. A veces cuando decimos creación, a ver, vamos a hablar de la creación. ¿Qué ponemos? Día 1, separar la luz de las tinieblas. Día 2, separar lo seco de lo no seco, ¿no? O bueno, las aguas de arriba y las aguas de abajo. O lo que... bueno, sí, más o menos Carlos habló de la historia de la creación, más o menos. Pero todos en general ya nos vamos al orden creado. Todos pensamos en la creación y decimos, sí. Y como lo hemos repetido muchas veces, ya todos tenemos en la mente de que Dios creó las cosas visibles y las cosas invisibles, ¿no? Hablábamos la semana pasada, el tiempo, el aire que también es invisible, los pensamientos, los sentimientos son parte de la creación de Dios, pero del orden creado. Sin embargo, también debemos tener presente la historia de la creación. Ahora, estas dos, tanto la historia de la creación como el orden creado, no nos dejan dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra mente, no nos deja el pensamiento de que Dios sigue trabajando. De hecho, es un error pues muy común de todos, cristianos y no cristianos también, pensar que Dios creó y pues ya, creó y se fue. Creó, o bueno, no se fue y aquí está, ahí parado viéndonos, ¿no? A ver qué hacemos. Pero eso es un error pensar así. Eso es pues se llama creacionismo, ¿no? Ahí puse creacionismo. El creacionismo lo que dice es que Dios creó los cielos, la tierra, dejó ahí, pues, le echó cuerda, como están ahí esas dos bisagras, le echó cuerda al mundo y se fue. El creacionismo pretende que la creación puede subsistir sin Dios. ¿Me explico? Así como, de hecho, esto tiene mucho que ver con los milagros. A veces cuando pensamos en milagros, cuando pensamos en milagros decimos que es que Dios intervino, ¿no? Así como si Dios solo nos estuviera viendo ahí a ver qué hacemos. Mira, el pueblo ya salió de Egipto. Ya van a cruzar el Mar Rojo, entonces intervengo. ¿Para qué? Para abrir el mar y para que me conozcan. O intervengo para traer las 10 plagas. O intervengo. Como si Dios nada más estuviera de manos cruzados viéndonos y a la hora de hacer milagros, entonces sí interviene. O la obra de Dios, ¿no? Incluso en la Biblia también le llaman como las obras de Dios. ¿Y qué es lo que pensamos? Pues, sí, cuando abrió el Mar Rojo. Pero no. Precisamente, recuerden que les dije que estamos estudiando el libro de Walters, ¿sí? De la creación recuperada. En estos momentos nos estamos basando en ese libro. Ese libro lo que dice es que vamos a usar una palabra a lo largo, cuando veamos creación tiene siempre que relacionarse en nuestra mente con la palabra ley. A ver, déjenme ver si lo puse por aquí. Sí, ley. Cuando pensemos en la creación, sí vamos a pensar en la historia de la creación, los 6 días, cómo es que Dios utilizó con el poder de su palabra, pues, cómo separó la luz de las tinieblas, al final cómo descansó, todo eso sí, pero siempre la vamos a relacionar con la palabra ley. Eso es lo que quiero que quede ahora en sus corazones. Cuando pensemos en creación vamos a pensar en la ley. Ahora, ¿qué es la ley de Dios o qué hace la ley de Dios en la creación? La ley de Dios es como, vamos a usar figuras humanas, ahí no sé dibujar, pero es como una estructura. Así me imagino que son las estructuras de los edificios. Sobre esta estructura, pensando en que esto es un edificio, descansa pues todo el edificio, ¿no? Las columnas, y sobre esas columnas pues ya el resto del edificio. En este caso, esa columna, no es una columna, ¿cómo se le llama? Viga, es parte de la estructura. Ahí se sostiene el edificio. Si un buen día decimos, ay, como que eso se ve feo, no deja que el aire corra, la vamos a quitar. Y también vamos a quitar
esa y estas, ¿no? Para que abramos todo el espacio, esté suelto. Y de una vez los marcos de las puertas. ¿Qué creen que va a pasar con el edificio si se nos ocurre quitar estas vigas? Simplemente no se puede sostener. No existe ya, o sea, es inútil. Lo mismo vamos a pensar con la creación. La ley de Dios es una estructura que sostiene la creación. Dios creó, o sea, cuando hablemos en creación, sí creó los cielos y la tierra. En el principio sí hubo una obra creadora, pero esa obra creadora no terminó y descansó. No, el séptimo día descansó. Y ya el octavo día descansó también. Y el noveno día, ¿qué hizo? Pues descansó también, ¿no? Porque ya nada más se la pasa viendo la creación, no. El séptimo día, bien dice la Biblia que descansó, pero al octavo día Él sigue trabajando. Y eso no lo digo yo, ¿no? Lo dice aquí, lo dice la Biblia, que Él sigue trabajando. Ustedes saben que cuando Jesús estaba con sus discípulos y con los fariseos, les decía, mi Padre trabaja y hasta ahora trabaja. ¿En qué trabaja? Sosteniendo a través de su palabra, que es esta estructura, el mundo. La obra de creación de Dios no se detuvo en aquel séptimo primer día, en aquel primer séptimo día. Se detuvo, es decir, no se ha detenido, sigue hasta ahora trabajando Dios, sosteniendo su creación. Miren, vamos a Salmos 104, 26 y 31. No sé quién traiga su Biblia en su celular. Salmos 104, 26 al 31. Alguien que lo lea así fuerte. ...104, 26 al 31. Allí es el Leviatán, que existe para ayudarse los cielos para que le den su comida a su tiempo. El gas que come a su humana, son musculosos, curvan, se secan, avisan, y establecer y liberan a los hombres. En estos espíritus son creados y renovados para Hasta ahí, hasta 31. Pero ahí termina, ¿no? Bueno, ahí nos da como toda una cadena de la vida, ¿no? Dice, bueno, está el Leviatán, ellos están esperando a que tú les des de comer. Y ahí hay un versículo que dice, bueno, quitas de ellos tu espíritu, pues se mueren. Vuelves a ellos tu espíritu, son creados. O sea, está dando como el ciclo de la vida, explicado muy poéticamente, está hablando del ciclo de la vida, ese pasaje, y está hablando de una creación. O sea, el dar vida sigue siendo una creación de Dios. En cierta forma, también por eso estamos nosotros, en general, en contra del aborto. Porque estamos atentando, no en contra del orden ya creado, estamos atentando en contra de la creación de Dios que está haciendo en ese momento. ¿De acuerdo? Otro pasaje que también quisiera que leyéramos es el Salmo 147, 15 al 20. Son 5 versículos cortos. Salmo 147 del 15 al 20. ¿Alguien? Del 15 al 20. Envías tus órdenes al mundo, que velas sobre tu palabra. Envía la nieve como lana blanca y desparce la descarga como la tierra sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedra. ¿Quién puede resistir su frío como blanco? Luego a tu orden todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Pero Dios reveló su palabra a Jacob, decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea Dios. Ok, ahí en ese pasaje es más claro. Él está dando otro ciclo, ya no está dando el ciclo de la vida, sino algo así como el ciclo del agua, ¿no? Pero bueno, ahí está hablando de la nieve y como aquí no neva, nosotros vamos a dar el ejemplo del ciclo del agua. Para que el ciclo del agua, el cual no sé si alguien ya lo ha enseñado en sus clases. A ver, ¿cómo va el ciclo del agua? ¿Cómo empieza todo? Ahí lo voy a ir dibujando, pero... Ok, vamos a empezar el ciclo, pues porque así yo lo he decidido. En la evaporación. ¿Qué es lo que pasa con el agua?
Muy bien, gracias. El agua se evapora pues por el calor, ¿no? Por los rayos del sol que pegan en el mar o en un río o en un lago, lo que quiera. Eso hace que el agua entonces se condense aquí arriba. Esa condensación pues llega un momento en el que las nubes dicen, no, pues esto está muy pesado, ¿no? Ya no puedo. Y junto con los vientos que soplan, pues las nubes andan de aquí para allá hasta que ya no pueden sostener más agua. ¿Qué es lo que pasa entonces? La famosa precipitación, o lo que nosotros conocemos como popularmente lluvia. Aquí vamos a poner lluvia. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a lo mejor no en una ciudad, pero pues en la naturaleza se puede ver más claro que el agua absorbe, y después de que ya absorbió demasiado, ya todos se hidrataron, los árboles, los pastos, los animalitos, entonces pues en algún momento, por ejemplo, bueno, aquí vamos a poner una montaña, que es donde cae a veces o neva o cae la lluvia. Finalmente en el deshielo de estos montes se forman ríos, y después esos ríos ¿a dónde paran? Otra vez al mar. Bueno, es un ciclo de la lluvia muy básico, ¿no? Donde llueve y finalmente en algún momento esa lluvia que cayó va a llegar a algún río o algún manantial o algún lago o al mar. Finalmente. Bueno, este es el ciclo del agua, el cual ahí lo explica de forma diferente y ni siquiera está hablando del ciclo del agua, pero dice que quién es el que le da a la naturaleza el poder de, o sea, al sol el poder de evaporar el agua, y a las nubes el poder de moverse, y al agua el poder de caer, y luego, no sé, en el deshielo de los ríos, el agua al poder correr, y luego el agua o la evaporación a convertirse de nuevo en agua. ¿Quién le da ese poder? Dios. O sea, si las cosas funcionan como funcionan en la creación, es porque Dios quiere que así sea, y Él lo está haciendo. Él hace que las cosas pasen. No solamente hace que un cabello de nuestra cabeza se caiga, o... Voy a detener un poco por el intérprete. Dios no solamente hace que las cosas pasen, por ejemplo, que nuestro corazón sea movido a arrepentimiento. Dios hace que pasen todas estas cosas. Y si nuestro cabello sigue creciendo, Dios hace que, por ejemplo, ustedes saben que cuando vamos a hablar del ciclo de la vida de los mamíferos, cuando un óvulo es fecundado, ¿qué es lo que pasa con ese óvulo? Se empieza a fragmentar, primero en 2, luego en 4, luego en 8, y así hasta que llegan tantas esas fragmentaciones que se empieza a formar el feto. Pero ¿qué es lo que hace que ese óvulo pueda fragmentar? O sea, que ya reciba la orden de, sí, en este momento voy a partir en 2, y ahora voy a partir en 4, y ahora voy a partir en 8. ¿Qué es lo que hace? Realmente eso los doctores no lo pueden explicar. Y tampoco pueden explicar, esto me lo dijo un doctor, me dijo, no podemos explicar qué es lo que hace que un corazón empiece a latir. Porque después de que todas estas células pues se van dividiendo, llega un momento en el que se empieza a formar un pequeño corazón. Ahí, mal dibujado, pero ahí está mi corazón, con arterias y todo. Ya que el corazón está hecho dentro del ser, todavía no empieza a latir. Pero llega un momento, así un microsegundo, en el que de pronto, pum, 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 y late súper rápido, ¿no? Porque está como de este tamaño el cuerpo, entonces empieza a latir muy rápido. Este doctor me decía, obviamente él no era cristiano, pero este amigo me decía, no hay nada que pueda explicar eso. O sea, como en un segundo no está latiendo y en otro segundo de pronto empieza a latir. Eso es lo que llaman células madre. Y las células madre son muy difíciles de conseguir. Por eso a veces cuando nacen los niños y dicen, no, pues vamos a guardar un pedazo del ombligo, del cordón umbilical, del ombligo umbilical, iba a decir. Vamos a guardar un pedazo del cordón umbilical porque ahí se encuentran células madre. Ellos dicen que esas células madre son las que hacen que late el corazón. Entonces sale otra pregunta. ¿Y qué le manda a las células madre que el corazón empiece a latir? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué orden? ¿Cómo se hace o qué? Pues realmente no lo pueden explicar. Eso es a lo que nos referimos con la ley, que vamos a usar como sinónimo de palabra. Que en la Biblia, no lo digo yo, palabra
estructura por sí sola no puede funcionar. Realmente nadie sabe por qué va a pasar a latir un corazón. Y así como el ejemplo del corazón y el ejemplo de la lluvia y el ejemplo de todo lo que existe, realmente no sabemos por qué pasa realmente. O sea, no hay nada que, no hay un, como dicen los griegos, un motor que jale todo eso, sino que Dios es el que hace que funcione. Y si nos levantamos cada mañana y la ley de la gravedad sigue funcionando, es porque Dios está trabajando y cada día le dice, tú succiona al centro de la tierra y tú sales. Y tú, como un orquestador, ¿sí saben lo que hace el director de orquesta, no? Que nada está ahí enfrente y uno dice, ay, ni toca nada que esté ahí, y ni toca nada, y aparte ahí están las partituras. ¿Para qué necesitamos un director de orquesta? Ah, porque realmente tocar sin director es más difícil. O sea, un director sí tiene que saber muchísimo y tiene que tocar todos los instrumentos y tiene que saberse todas las partituras de memoria, pues para que la orquesta no sea un desastre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuando decimos la palabra de Dios o la creación, que lo vamos a tomar como un sinónimo de palabra, ya no quiero que piensen nada más en la obra creadora y no quiero que piensen nada más en la historia de la creación, sino que siempre que pensemos en creación vamos a pensar en la ley de Dios, que es la que es el motor que hace que todo esto funcione y que Dios trabaja día con día, porque vamos a Colosenses 1:15. Sí, por favor. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y el que sigue. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y todas las cosas. Él existía de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Muy bien. Bueno, esa versión está bonita porque está más sencilla. Dice, en él fueron creadas todas las cosas y él mantiene unida toda la creación. En la Reina Valera dice, en él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho y todo el... Bueno, lo demás está muy bonito, ¿no? Pero vemos aquí que Cristo es el que sostiene toda la creación. Y por eso le vamos a llamar ley. O sea, cuando decimos palabra ley, estamos hablando de esta estructura que sostiene la creación. Y sin él, de verdad, nada de lo que ha sido hecho podría subsistir por sí mismo. Por eso cuando el hombre, ahorita todavía no vamos a hablar de la caída, pero cuando el hombre se quiere mandar a sí mismo, carece de sentido. O sea, el hombre ya no tiene sentido si quisiera a él solo mandarse o desobedecer las leyes de Dios. Entonces, porque Dios así lo quiso, ¿y por qué lo quiso así? Pues no sé por qué, pregúntenle a él cuando lo vean. Hace que su mundo y su creación funcione por leyes. Ahora, estas leyes sobre las cuales se sustenta el mundo se dividen en dos. Allá vamos. Dios hace que este mundo funcione a través de leyes. Y estas leyes pueden ser, uno, leyes donde Dios trabaja directamente. O, esta es una A. Dos, leyes donde Dios trabaja indirectamente. Porque así Dios quiere, porque a Dios le gusta la variedad, demasiado la variedad. Dios dijo, ok, vamos a tener dos tipos de leyes en esta creación. Esos dos tipos de leyes son unas solamente yo puedo trabajarlas directamente. A estas les vamos a llamar leyes directas o leyes
Dios mío, ¿qué dices? Naturales. Estas son las leyes inmediatas. Estas leyes son, por ejemplo, las estaciones, porque el hombre no puede hacer nada para que o sea, el hombre, por más que se afane, pues no sé cómo, me gustaría que ahora fuera invierno para que hiciera frío. Oh, sí, no, o sea, esas dependen inmediatamente de Dios. No sé, estaciones, el movimiento de los planetas, movimiento planetario y etcétera. Y las leyes indirectas que vamos a poner aquí leyes sociales. Estas son mediatas. Dios dijo, ok, ya tengo pues obediencia, ya tengo como estas leyes que yo he puesto en la creación, que según el Salmo 148 nadie las puede mover, nadie las puede violar, ni las puede quebrantar. Las leyes mediatas, Dios dijo, pues yo quiero a alguien que pueda hacer que estas leyes que no van a depender 100% de mí, sí de lo que yo he dicho que se va a hacer, pero voy a hacer a alguien a mi imagen y semejanza para que estas leyes mediatas, para que estas leyes mediatas se lleven a cabo. No, las inmediatas, pues el hombre no puede ahí meter la mano. Las leyes mediatas, a estas les vamos a llamar, para no confundirnos, a estas les vamos a llamar normas. Y estas normas, pues son todas aquellas leyes que nosotros le llamamos a veces como en las ciencias sociales, pues cosas como por ejemplo, no quiero poner muchos ejemplos porque ahorita vamos a hacer algo. La economía. Estas leyes mediatas, como la economía, por ejemplo, sí necesitan la mano del hombre para que se lleven a cabo. No son leyes que el hombre invente, o sea, no es como que el hombre diga, ay, se me ocurre hacer un tipo de cambio, en vez del trueque, ahora vamos a usar un tipo de cambio universal y vamos a imprimir billetes. No es algo, bueno, sí se le ocurrió al hombre, pero no es algo que a él se le haya ocurrido porque el hombre sea muy genial y lo inventó. Son leyes que el hombre descubre. También estas las descubre, pero al igual que estas también las va a descubrir. También va a descubrir leyes, por ejemplo, en la historia. Que le vamos a llamar normas, ya no le vamos a llamar leyes. Las leyes que necesitan la mano del hombre o que Dios quiere usar al hombre para que se lleven a cabo le vamos a llamar normas, y las leyes que Dios actúa inmediatamente les vamos a llamar pues leyes, ¿no? Entonces el hombre va descubriendo todas estas normas y Dios le deja al hombre una dirección para que funcionen. La economía, la historia, el lenguaje, ¿qué más? Bueno, ya, sin más ejemplos, ¿ok? Entonces, somos 10. Vamos a dividirnos 5-5, como ustedes quieran, y vamos a poner 10 ejemplos, 5 de leyes y 5 de normas. Ahora, ojo, no quiero que pongan, sí, una norma es no grito, no corro, no empujo, ¿no? El no grito, no corro, no empujo. Aunque sí es una norma, esta norma
tiene algo de fondo. No, esta no es una norma. El fondo o el espíritu de esta norma es porque esto es universal y siempre ha habido un sentido de orden. Con ese sentido de orden ya modernamente hemos inventado el no grito, no corro, no empujo. Entonces no pongan normas que hay aquí en la escuela, sino el origen de la norma, el espíritu de esa norma. Para saber más o menos si es como el origen de, pues es algo que es transcultural, epocal. Acabo de inventar esa palabra. O sea, que transciende a la época y a la cultura. Esas son las normas que Dios ha puesto dentro del... Entonces, bueno, a exponer a alguien de su... Mayra se fue para no hablar muy bien. Ahorita la ponemos ahí a exponer. De lo que hayamos visto, ¿no? Pues ya, vamos a poner el ejemplo de una ley, así como hablamos de la ley del ciclo del agua. Y ya pusimos el ejemplo hace rato, ¿no? O una norma, pues... Ese no puse ejemplo. Pero vamos a hablar de una norma. Pero de los reglamentos, ¿no? De no grito, no corro. Bueno, sí puse. Muy bien. Entonces, el orden, que es una norma, porque requiere del hombre para que se lleve a cabo. Por cierto, estamos hablando de la creación. Todavía no hablamos de la caída, o sea, todavía no hablamos de si esto se cumple o no, sino en un mundo ideal, donde todo es ideal, todo es perfecto, Dios tenía leyes y normas. Entonces, estas normas de todos modos hubieran existido. No es de que, no hay pecado, todos desnudos. No, pues no. Bueno, del grupo de... Lucía, del grupo de aquí, de este lado, no sé, alguien que quiera pasar a exponer sus leyes, o todos juntos, pasamos todos juntos. No, pues pasen todos, así como en la secundaria que... Yo ni fui a la secundaria. Espérame. No te muevas mucho porque te da toques. Bueno, la primera que pusimos fue la ley de la gravedad. La segunda que pusimos fue la fotosíntesis. La rotación de la Tierra. El nacimiento y desarrollo humano. El nacimiento y desarrollo humano. Reproducción de los animales. Reproducción de los animales. La digestión. La respiración. Ejemplos de normas. Tenemos protección de la vida, los derechos de los niños. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El calendario, tiempo. Sistema numérico. El sistema de riego. Las leyes de tránsito. El salario mínimo. Ahora, ya. Bueno, la del salario mínimo, pues que tiene que ver con leyes económicas, pero también con leyes sociales y no sé cuáles otras culturales, porque pues para determinar, ¿no? Se usa como un parámetro más que nada de cuánto, para cubrir las necesidades básicas, pero pues ahí en necesidades básicas también es difícil determinar porque lo básico para mí pues no es lo básico que para la otra persona, y entonces son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para poder determinarlo, y bueno, ahí se tienen que ver todas esas leyes o normas que van relacionadas, ¿verdad? Vámonos.
Ahora el equipo dinamita. Nah. Pasan todos así. Equipo poder. Nah. ¿Equipo qué? Poder. Bueno, nosotros dijimos casi las mismas cosas en la primera, solo que los escribimos como palabras más sencillas de primaria. Pusimos crecimiento de las plantas en vez de fotosíntesis. Y pusimos crecimiento del ser humano en vez de desarrollo de no sé qué. La vida, pero nos referíamos a la respiración y esas cosas. La muerte, la ley de la gravedad. Esas son las que pusimos. Y en las leyes indirectas pusimos educación, pusimos política, trabajo, relaciones sociales como amistad y eso, y la Biblia, pero la Biblia era como de las dos. No sé, es que pusieron aquí pero lo puso con otro color, así que no sé qué significa esto. O sea, como que, porque lo que estábamos diciendo es que eso es de Dios, pero los humanos lo escribieron, pero no con inspiración divina. Pero eso fue lo único, pero o sea, viene directamente de Dios. Y ya, eso es todo. ¿Cómo? Bueno, ahorita, ¿qué onda con él? Ahorita hablamos. ¿Qué pueden explicar a sus mamás? A ver, así como ¿por qué pusieron? A ver, sí, les explico. Sí. Gracias equipo dinámica. Bueno, nada más pequeños ejemplos para que pues vayamos viendo, ¿no? Normalmente creemos que nada más las leyes, como que, sí, Dios creó, no. A veces nos cuesta trabajo que las normas también son una ley que el hombre descubre. Así como descubrió la gravedad y la electricidad, también descubre el orden. O sea, aquí en China y a lo largo de todos los años, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, el número áureo. ¿Número áureo se llama? Cuando ponen en la estética, hablan de un número áureo que obviamente aquí me va a salir muy chueco, pero pues es algo así. Y esto tiene una fórmula matemática en la estética, que en esto se usa mucho, por ejemplo, en las construcciones griegas. De hecho, a los griegos les llaman, a los griegos les llaman griegos por sus construcciones. Realmente ellos eran helenos. Pero griego viene de greco. Y las grecas son esas cositas que hacían los griegos. ¿Se han visto que los griegos usan mucho como esta figura tanto en su arquitectura? Entonces ellos veían, o su escritura, la gente veía mucho esto. Por eso a los griegos, ¿qué onda? Sí, grecas. A los griegos realmente su nombre no es griegos, su nombre es helenos, ¿no? Así como nosotros, me llaman chilanga, pero es un apodo. Realmente yo soy mexicana, pero pues me dicen chilanga. Igual a los griegos, realmente su nombre son helenos, les dicen grecos o griegos por la forma en la que hacían su arquitectura, que esto tiene que ver con el número áureo. Ellos descubrieron que su arquitectura no nada más funcionaba como pues que no se caiga la casa. Ellos descubrieron que también debía tener un sentido estético y usaban mucho esta fórmula matemática que está súper chueca, realmente no es así, que en general habla de, ¿cómo se llama cuando tiene armonía? Habla de simetría. O sea, aquí no se nota mi simetría, pero ellos decían, algo es hermoso cuando es simétrico. Y esa ley que ellos esa norma de la estética que ellos descubrieron, hasta la fecha se han hecho muchos estudios. Cuando algo atrae a la gente, o sea, alguien que diga, mira, esa casa está bonita, normalmente es cuando tiene simetría.
Simetría que se puede manejar con el número áureo o con otro tipo de fórmulas, ¿no? Igual dicen como, ¿por qué a lo largo pues de todas las culturas hay gente que es más bonita que otras? Si no es porque tenga los ojos rasgados, normalmente es por la simetría de su rostro. Y eso es algo que se va descubriendo. Entonces, todo esto tiene que ver pues con las normas de la estética que se manejan así, que son cosas que el hombre ha ido descubriendo, no es algo que ellos hayan inventado. Ay, se me ocurre que ahora lo bonito es tener el cabello morado. No. O sea, esas son normas que la gente va descubriendo. El hombre no inventa los parámetros de la belleza o de la estética, los descubre. En este caso, pues usando mi famoso número áureo, que pregúntenle a un arquitecto qué es el número áureo, ¿no? Y cómo se descubrió. Porque yo en eso, pues no soy muy letrada. Bueno, eso es en cuanto a la ley de Dios, que nosotros siempre que hablamos de creación vamos a pensar en estas normas. O sea, creación, vamos a pensar también en ley. O sea, sí vamos a pensar en la historia de la creación, que es algo cierto, que ocurrió en el principio. Ahí empezó la historia de la creación. Sí estamos hablando del orden creado, pero el orden creado no se mueve por sí solo. Necesita una estructura que haga que funcione, ¿no? Es como un reloj que... Más bien, no es como un reloj que le echan cuerda y ya funciona por sí mismo. Necesita que alguien lo esté, pues, poniendo a funcionar. En ese caso, esa persona que lo hace funcionar es Dios, a través de la ley. Y esa ley es una estructura que sostiene todo. Ahora, antes de que den las 3, porque ya van a dar las 3, se apagó mi computadora. Ay. Ay. Vamos a hablar de la palabra de Dios en la creación. Yo sé que a lo mejor ustedes han visto por ahí, sobre todo en los planes de clase, que uno de los ejes es la palabra de Dios, ¿no? O ponen manifestación de la palabra de Dios. Son 3 ejes los que usamos a la hora de hacer las lecciones. El primero, estructural, no, de los 3 ejes que usamos aquí en Isaías. Uno de ellos es las manifestaciones de la palabra de Dios, pero eso va hasta abajo. El primero es motivo básico religioso, eso lo acabamos de ver, ¿no? O sea, siempre que ustedes vean motivo básico religioso, ¿qué? Nos referimos a creación. Ay, qué fea letra, Dios mío. Redención. Ese es nuestro motivo básico religioso. Ya, una vez que ya me la creo mucho. Ya voy para allá. La creación, caída, redención. Ese es nuestro motivo básico religioso. Con base en esto nos movemos. O bueno, esta es nuestra creencia básica, ¿no? Después, el segundo punto que nuevamente, bueno, lo ponen con un corazoncito y eso me encanta. El segundo punto que desarrollamos siempre es manifestaciones de la palabra de Dios. Vamos a abreviarlo, manifestaciones de la palabra de Dios. Estas manifestaciones es lo que vamos a hablar ahorita, la palabra de Dios en la creación. Esto es lo que a veces como que siento que se confunde, como, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué es esa estructura? ¿Qué es esa dirección? ¿Qué es esa autoridad? No tiene... Pues lo hago porque así me lo pide, ¿no? En Isaías. ¿Pero por qué? O sea, tiene que haber un porqué. Bueno, la palabra de Dios en la creación se manifiesta de estas 3 formas. Vamos a explicar rápidamente cada una. Creo que lo puse hasta el final. Ahí me faltaba de las 3R, que no estaba ¿Qué? ¿3R? Sí, pero eso no lo vamos a explicar ahorita. Se adelantan.
Ahorita nos vamos a detener aquí. O sea, ya explicamos esta, ahora vamos a explicar esta, ¿no? La de manifestaciones de la palabra de Dios. ¿Ok? Dios, o sea, la palabra de Dios siempre, cuando vemos palabra de Dios, palabra con P mayúscula, estamos hablando de que es para que Dios se manifieste. O sea, palabra, en este caso, ¿verdad? Pues la vamos a usar como revelación. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere darse a conocer. Ese es el porqué de la creación. Ahora, Dios no se puede dar a conocer así, acercarse y hola, mucho gusto, aquí Jehová, ¿cómo te llamas? No, o sea, sería imposible para nosotros. Para empezar, porque pues quien ve a Dios se muere, ¿no? No podemos conocer a Dios así, que Dios diga, mira, me voy a presentar a ti, este soy yo. ¿Qué podría decir de nosotros? Soy omnipotente, soy omnisciente, soy todopoderoso. Pues eso ni siquiera lo podríamos alcanzar a entender si no existiera la creación. Porque Dios, para nuestras mentes finitas, y porque nosotros estamos sujetos a leyes de la creación, se va a revelar a nosotros a través de obras. La palabra estructural es lo que acabamos de ver ahorita. Es la creación. Dios se revela a nosotros a través de la creación. ¿Y por qué es una estructura? ¿Por qué se dice estructural? Lo acabamos de ver, porque es lo que sostiene la creación. Son leyes. Cuando decimos que es palabra de Dios y palabra estructural, es porque Dios creó todo por medio del poder de su palabra. Entonces, cuando vamos a Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, o sea, esto salió de su boca. Y en los Salmos, también por ejemplo en Juan, también dice que fue creado por el poder de su palabra. Por eso hablamos de que la ley de Dios es la que sostiene la creación. Cuando hablamos de la palabra estructural, estamos hablando pues de todo lo que existe, de todo lo que es sustentado por la ley de Dios. ¿Qué es sustentado por la ley de Dios? Todo lo que existe. Entonces la palabra estructural es la creación. Por ejemplo, si vamos al Salmo 19, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. De un extremo del mundo salió su voz y hasta el otro extremo del mundo sus palabras. O sea, en ese salmo lo está diciendo de una forma súper poética, pero lo que está relacionando es la palabra de Dios con la creación, porque ahí usa una figura de lenguaje que es tomar una parte por el todo. Cuando él dice los cielos, no está refiriendo únicamente a los cielos, sino a toda la creación. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ahí está haciendo como un juego de palabras entre la estructura y la palabra de Dios. Por eso, palabra de Dios estructural, nos referimos a la creación. Cuando ven ahí en el plan de clases, que la estructura, o cuando alguien les diga la estructura, nos estamos refiriendo a esa ley de Dios que sostiene todo lo que existe, lo que explicamos hace rato. Después viene entonces, ¿cuál es la que sigue? ¿Que empieza con D? ¿Que está ahí? La dirección. Bueno, muy bien. La estructura y lo que ustedes quieran, pero... no vamos a usar palabra. Vamos a usar Biblia. Recuerden que seguimos hablando en un mundo ideal donde no existe el pecado, todavía no caemos en pecado. Aún así, el hombre necesita una dirección, la cual se encuentra en la Biblia. Esta dirección que el hombre necesita es para saber a dónde ir. O sea, ok, ya sé que estoy en el mundo estructural, ¿y ahora qué? Dios puso a Adán en el huerto del Edén y luego, bueno, que tenga suerte, adiós. No, le dijo, a ver, Adán, tú vas a fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, o sea, vas a señorear, vas a gobernar esta creación. Esa es una dirección que Dios le dio a Abraham.
También Abraham le dio dirección. Pero a Adán. Esa es una ley, esa es una dirección que Dios le dio a Adán. Te vas a mover por acá o por acá. Cuando hablamos de la palabra direccional, nos remitimos a la Biblia. Porque la Biblia es la que nos dice por dónde. Dios se revela a nosotros a través de la estructura, se revela a nosotros a través de la dirección y se revela a nosotros como la máxima fuente de revelación a través de la autoridad. Cuando hablamos de autoridad nos referimos única y exclusivamente a Cristo. No hay otra autoridad para nosotros. O bueno, sí hay otras autoridades, pero son menores y representan a cualquier otra autoridad, ¿no? Aquí Ceci, pues Ceci no es Cristo, pero ella aquí representa a esa autoridad. Esta autoridad es la que hace que esto y esto funcione. Hay una dirección, sí, pero pues ¿para qué? Bueno, para guiarnos a Cristo. Hay una estructura la cual no funcionaría así. Hay una estructura la cual no funcionaría si Cristo no la sostiene. Y estas tres, que vamos a resumirlas como palabra de Dios, nos sirven para revelarnos. A Dios. Dice de Cristo en Juan 1:1, ¿no? Bueno, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, la Biblia está refiriendo a Cristo como palabra, como esa palabra de Dios que nos sirve para revelarnos a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso usamos estas palabras tan rimbombantes o tan difíciles, estructura, dirección, autoridad. ¿Por qué? Porque si solo decimos palabra de Dios, ¿a qué nos referimos? Palabra estructural a la creación, palabra direccional a la Biblia, palabra de autoridad es Cristo. Y esto se revela desde el principio de la creación. Esto no es por causa del pecado, entonces necesitamos dirección, no. Desde el principio de la creación Dios se revela así a nosotros y así quería que lo conociéramos. Primeramente por sus obras, por la guía que nos da, y la revelación máxima que dice Hebreos 1, todo el capítulo 1, que bueno, Dios habló de muchas maneras, antiguamente, a través de sueños, de profetas, pero todo señalaba a Cristo. Y Él es la máxima revelación de Dios aquí en el mundo. ¿Qué horas son? ¿A qué horas son? Bueno, aquí, aunque faltó mucho, aquí lo vamos a dejar para ver la próxima semana. Ahora, Mayra me comentaba que ya ven que ella está pues dándole, bueno, de repente aparecen sus clases y luego ya no. Que a lo mejor a veces tenemos como duda de, ok, muy bonito, creación que hay de redención, muy bonita palabra estructural y direccional autoridad, muy bonito todo, pero ¿y eso qué tiene que ver con estas clases, no? ¿O cómo lo aterrizo? O sea, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Bueno, vamos a ver todo esto la próxima semana, como la primera hora, y la segunda hora vamos a tratar de aterrizar algunas cosas. O sea, bueno, sí, pero ¿y luego qué? O sea, ¿y eso qué tiene que ver con mi clase de matemáticas? O pues para que, igual si ustedes tienen duda, pues como ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, de tarea, vamos a dejar, porque es súper importante, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos enseñar, sí, que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no está aquí y acá. Entonces, como primer tarea, vamos a leer Proverbios. Realmente Proverbios es como súper fácil porque es como mucha sabiduría en pequeñas cápsulas, ¿no? Entonces, de Proverbios... no, sí. Ay, que no me escuche, Teresa. Proverbios. Leer Proverbios. Vamos a ir leyendo Proverbios. No quiero de aquí a la próxima semana ya acaben Proverbios, no. Vamos a ir leyendo.
Así de verdad, ay, lo más básico, un capítulo. Ay, no, ¿por qué pido uno? 5. No, un capítulo diario, ¿está bien? Un capítulo diario, porque yo quiero que nos vayamos empapando de, o sea, si sí pretendemos enseñar esto, pero nos estamos empapando de Facebook y de YouTube y de, bueno, los planes de clase que tenemos que no son malos, pues no tenemos nada que enseñar y nos va a costar más trabajo. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para que podamos, pues, ir enseñándole a los niños, ¿no? Porque pues es la dirección que queremos tener. Bueno, empezamos con proverbios porque son sabiduría compactada. Entonces, pequeñas cápsulas de sabiduría, créanme, les va a servir mucho a la hora de enseñar a los niños. O sea, a la hora de, ¿y qué hago en esta situación? Y, ay, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo? Pues vayamos leyendo proverbios, ¿ok? De aquí a la próxima, a ver qué será. Pues vamos a leer proverbios del 1 al 5, de aquí al lunes. Tienen 8 días para leer 5 capítulos. Algo que yo hago, a mí me funciona, no a todos nos va a funcionar, es ponerlo como en audio e irlo leyendo al mismo tiempo. Pues en el caso de Teresa a lo mejor pues necesita, no sé si tiene pues una versión o algo, pero pues sí que vayamos impregnándonos de la palabra, ¿no? Porque si no, esto no va a funcionar. Por más que estudiemos, por más que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en la mente. Entonces, preguntas, comentarios.